buenas gente, estamos hoy en el tercer episodio de nuestro podcast Ingenuos con Ingenio, este podcast de nosotros para ustedes. Hoy vamos a estar tocando un tema un tanto tabú, pero antes de eso, gente, quiero mencionar que Kame hoy viene súper excéntrico, hoy viene tomando una bebida... No, es un tecito de Bora Bora, no tiene mucho de excentricidad la verdad, pero está buenísimo. Y te veo que no venís mal también. Sí, aquí andamos tradicionalmente una limonada, como la ves, pero este tiene un tecito de canela. Está bien, la verdad, sí. Bueno, Jorge, entonces adentrémonos hoy ya en el tema que nos trae aquí, que es acerca de las redes sociales y prácticamente el dilema que hay en ellas, ¿no? Entonces, Jorge, no sé si querés empezar hablando de un hecho histórico. Del primer precedente que conocemos hasta la actualidad ahorita. Que nos fue contextualizando un poco, y es el caso de Edward Snowden. Edward Snowden, para quien no sepa, fue un consultor técnico de la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA, de ambas agencias de inteligencia, por así decirlo, de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Edward Snowden? En 2009 a 2011 él se forma como consultor técnico de estas agencias. El problema fue que desarrollaron dos programas de ciberespionaje, Mystic y Retro. Ambos sistemas de vigilancia constaban en, valga la redundancia, vigilar las llamadas telefónicas y en su momento los SMS, los mensajes, adentro y fuera de Estados Unidos. El problema fue que en 2014 Snowden, al darse cuenta de que esto estaba mal, lo da a conocer, lo filtra a Wikileaks y lo filtra a The Washington Post. Después de esto, pues está la película que se la recomiendo, que se llama Snowden, pero después de esto, en una entrevista, nos advierte como primera, en primera ocasión. Como un vidente, por así decirlo. Exactamente, como un profeta, llamémosle el profeta. Lo peor está por llegar. Fueron palabras de Edward Snowden, porque él ya se preocupaba por toda esa información, porque él estaba dentro de todo ese rollo y miraba toda la información que uno mete en internet o uno alberga en internet y sobre la privacidad. Y el uso que se le da a toda esa información también. Y el uso, y aquí es donde muchos estudiosos dicen de que estos programas Mystic y Retro sembraron un precedente para el modelo de negocios de las redes sociales y cómo lucran. Sí, y ahí nos vamos moviendo un poco en la línea de tiempo hacia la actualidad y nos encontramos hoy en día de que realmente ya las redes sociales pues han almacenado tanta información. Es increíble cuánta información almacenan en esos servidores en Silicon Valley, los servidores de Facebook, Instagram, todos. Y para que la gente se imagine, son salas y salas de computadores. Algunos bajo el agua, otros bajo tierra, otros sobre tierra, ¿no? O sea, los almacenan en cualquier lugar. Y es ahí donde empieza a generarse esto de la inteligencia artificial. Y entonces empiezan estos algoritmos se nutren de toda esta big data, por así decirlo. Y es lo que ha creado tantos modelos estadísticos, que es lo que predice el comportamiento de la sociedad, ya no tanto de una persona, sino de la sociedad en sí, y es increíble verlo hoy en día. Y entonces te tengo el ejemplo donde uno está hablando con un amigo que se quiere comprar unos zapatos, por así decirlo. ¿Sí? Y entonces vas al teléfono y lo primero que te encuentras es publicidad de zapatos. Y entonces misteriosamente hablando, ¿no? Y entonces uno dice, me están espiando, ¿no? La típica que uno habla. Y realmente no es que te estén espiando, sino que simplemente date cuenta que pasas alrededor de un promedio de 4 o 5 horas diarias con tu teléfono. Con suerte pasas. En redes sociales, por así decirlo. Y es tiempo que le estás dando tanta información al algoritmo. Entonces el algoritmo es fácil predecir tu conducta, por así decirlo. Sí, y fíjate que Tristan Harris, que es científico en computación, es conferencista en TED, menciona que la tecnología está secuestrando nuestras mentes y, como bien lo decís, el algoritmo, como lo referías, genera, por así decirlo, o construye un perfil conforme el tiempo que uno esté conectado en una red social. Esa red social va
construyendo conforme a sus decisiones, a nuestras decisiones, ese perfil, ¿verdad? Sí, y como bien lo mencionás, esto no se da de la noche a la mañana, o sea, esto es... Para nada. Tengan la referencia de 2009, 2010, que es cuando se da el boom de las redes sociales. Hagan el pequeño ejercicio de... Ustedes hubieran imaginado en ese entonces lo que las redes sociales se volverían hoy en día. Creo que casi nadie se puede haber imaginado eso, ¿no? Pero entonces es como que el almacenamiento de todos esos datos y la mejora del algoritmo y la mejora de procesamiento de estos modelos estadísticos, que hoy ya es una cosa sumamente impresionante, por así decirlo, ¿no? Y entonces Sí. vamos a la parte donde mucha gente empieza ya a tener como miedo, por así decirlo, de que realmente la inteligencia artificial o las tecnologías van a superar la inteligencia humana. Pero realmente creo que aún no hemos llegado a ese punto, que estamos en un punto antes, que es donde la inteligencia artificial y las tecnologías están superando las debilidades humanas, y entonces yo creo que ahí es un punto casi de jaque mate para la humanidad en ese sentido. Y debilidades que nosotros le estamos proporcionando por medio de la interacción que nosotros tenemos con las redes sociales. Porque, como bien lo dice Thomas Hobbes, en el Leviatán, el conocimiento es poder. Sí, es impresionante, la verdad. Pero entonces vamos ahí a la parte de realmente empezar a saber qué es lo que tenemos que hacer a partir de este punto, ¿no? Porque realmente hay que ser conscientes de que el algoritmo no se nutrió solo, como lo decía antes, de tanta información que le hemos dado, sino que él también ha ido experimentando con nosotros mismos. Así y entonces es. hemos sido como unas pequeñas ratas de laboratorio, por así decirlo, porque ha experimentado tanto con nosotros. Y a cambio nos da premios de dopamina, que nos hace tener esa alegría, ¿no? De recibir un like, de ver posts que nos gustan, ver videos que nos gustan. Todo lo que nos nutre de dopamina es el premio que recibimos por parte del algoritmo después de que experimentó con nosotros, ¿no? Y sigue experimentando a través de eso. Sí, claramente en el documental del dilema de las redes sociales está en Netflix, ustedes lo pueden buscar. Pero en este menciona cómo el algoritmo se nutre de nosotros y en base a nuestros intereses nos muestra lo que queremos ver o lo que podríamos querer ver. Y el problema de esto, Kame, es de que este algoritmo intencionalmente nos muestra a personas que se alineen con nuestros intereses o que se podrían alinear con nuestros intereses en base a las probabilidades que va adjuntando, ¿no? Entonces... Es ahí donde empieza ¿sí? el gran riesgo, ¿no? El gran riesgo de que ya realmente la capacidad de nosotros de poder pensar por nosotros mismos ya no es la misma, porque dependemos de la aprobación social, por así decirlo. Exacto. Y entonces es ahí donde ya vemos mucho esta tendencia muy marcada. No sé, creo que ahorita en tiempos de pandemia se ha marcado o ha tenido un mayor bastante, realce. porque la gente está más metida en el teléfono. Sí, y eso, bueno, ya venía desde antes, pero ahora es justo el realce que se le da, donde ya prácticamente el pensamiento ideológico de una persona ya se vuelve blanco o negro. O sea, ya se vuelve radicales, por así decirlo. Ya la brecha de la escala de grises que hay ya no existe, ya no está existiendo. Tal vez nadie, me estoy expresando mal con decir nadie, pero ya la mayoría de personas ya no puede ver esa escala de grises. Exacto. Y que hay muchos factores involucrados. Sí, y este es uno de los problemas. Qué bueno que vos lo mencionaste, porque muchas veces esta gente intencionalmente o con intención sembra opiniones tribalistas conjunto con discursos de segregación, por así decirlo, ¿verdad? Y narrativas controladoras. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se generan desestabilizadores en la sociedad. Sí, estas personas lo único que hacen es como seguir aumentando esta brecha que te mencionaba antes. Y ustedes dirán tal vez, no, bueno, aquí en Guatemala todavía no ha pasado eso. Y claramente ya se está dando. Ya se está dando. Mírenlo ustedes con los net centers, cómo puede dividir la opinión de las personas. Porque las noticias falsas, según el MIT, proporcionaba un dato de que
las noticias falsas se reproducen, o sea, se comparten 6 veces con mayor facilidad que una noticia verdadera. Entonces muchas veces también es de verificar nuestras fuentes y de saber de dónde estamos sacando la información que compartimos con las demás personas, ¿no? No, y aparte de eso, tratar de tener ese pensamiento lógico y crítico también. Y crítico, exactamente. Fíjate que aquí te quisiera mencionar una frase que es de Sun Tzu, que dice: lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es la información previa. La información debe obtenerse de personas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Veamos a un gobierno inteligente reflejado en la red social, y la información, lógicamente, lo dice Sun Tzu hace miles de años, que se obtiene de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con esa información están lucrando, y por eso es de que ven a esas megas empresas, a esa mega empresa triunfando a lo grande, ¿no? Sí, es básicamente donde queremos dar nuestro punto, ¿no? Que realmente la herramienta, las redes sociales, no es mala como tal. Lo malo es el modelo de negocio que se le está dando a las redes sociales, ¿no? Y entonces es interesante ver también casos como Cambridge Analytica, que fue una empresa alrededor, se fundó, si no estoy mal, por el 2009, 2010 más o menos. Y entonces lo que ellos hacían es de que crearon un algoritmo específicamente para ellos, para crear perfiles de segregación, por así decirlo. Y entonces a través de estos perfiles ellos mostraban publicidad que era acorde a estos grupos, ¿no? Y entonces así era como modificaban la conducta de estas personas. Y entonces fueron perfeccionando tanto este algoritmo en campañas políticas, en elecciones presidenciales de muchos países de tercer mundo, porque es ahí donde ellos hacen estos experimentos. Y entonces en el año 2015-2016 decidieron llevarlo a otro nivel. Decidieron irse a las grandes ligas y se fueron a las elecciones presidenciales de 2016 de Estados Unidos con Donald Trump. Y también fueron parte del tratado del Brexit, creo que es, Jorge, no sé si me corregís. Brexit. Entonces, es increíble porque lo que hicieron en Estados Unidos fue que básicamente robaban la información de todos los perfiles de Facebook a través de estos juegos que te aparecen en Facebook, ¿no? Adivina qué personalidad eres o adivina qué animal eres, y entonces te empiezan a hacer como un cuestionario. Entonces, en base a este cuestionario, ellos armaban un perfil de personas. Entraban a tu lista de amigos, entraban a tus publicaciones, miraban tus mensajes, y entonces empezaban a agarrar estos grupos y los empezaban a segmentar. Y entonces, por ejemplo, se daban cuenta, armaban un grupo que le tenía mucho miedo a los inmigrantes, y entonces la publicidad que iba a este grupo era enfocada en cómo Donald Trump iba a atacar la inmigración, por así decirlo. Luego había otro grupo que le tenía mucho miedo al terrorismo, y entonces la publicidad, la campaña electoral de Donald Trump de cómo iba a atacar el terrorismo. Entonces iban manipulando el pensamiento de la gente a través de toda la información que se les dio, y el caso está en que Donald Trump ganó a través de este modelo que se puede ver como una trampa, por así decirlo, porque se manipuló el pensamiento de la gente, por así decirlo. Y entonces, si ustedes no nos creen o creen que estamos hablando... Verifiquen las fuentes también. Sí, verifiquen las fuentes. Y es por este caso en específico, que Mark Zuckerberg fue llamado a declarar ante el Senado de Estados Unidos en 2018. Sí, el problema es cabalmente esa influencia que tienen las redes sociales sobre nosotros, pero realmente lo han hecho todos los medios tradicionales que conocemos ahora. Lo han hecho, lo siguen haciendo, pero el problema es de que la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente, que realmente a veces ni nosotros notamos cómo nos influencian. Porque en los medios tradicionales es bien fácil, porque no viaja tan rápido la información muchas veces, ¿no? Sí, pero incluso en los medios tradicionales como la televisión, acordate que había un segmento de horarios. O sea, decían de tal hora a tal hora no podemos mostrar tal publicidad porque es el horario de los niños, por ejemplo.
O de tal hora a tal hora mostramos tal publicidad porque es la hora del segmento de los adultos. O sea, había una protección, por así decirlo, a lo que podían observar los niños y los adultos, ¿no? Y hoy en día ya todo no eso desapareció. Hoy los niños miran cualquier cosa, los adultos miran cualquier cosa. Exacto. Fíjate que estamos expuestos a la mayoría de tratadistas o estudiosos del derecho consideran a los medios de comunicación otro poder más de un Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es tanta su influencia de que, como vos bien lo decís, los niños, adultos, ancianos, estamos expuestos a noticias amarillistas de cualquier tipo. Y ese es el problema con las redes sociales, ¿no? Que ya no hay esa protección a esas noticias amarillistas. Sí, y entonces vamos a la parte de que realmente somos bombardeados por tanta y tanta información que realmente ya hasta se nos dificulta, decir qué es real y qué no es real. Y entonces es ahí donde decidimos aislarnos en estas recomendaciones que nos dan las redes sociales, todo lo que nos da el algoritmo para sentirnos bien, porque estamos en un punto de miedo e incertidumbre donde no sabemos qué es real, entonces nos aislamos con lo que nos sentimos bien y creemos que es real. Exacto. Y entonces es ahí donde volvemos a la parte que se está radicalizando o polarizando el pensamiento ideológico de las personas, ¿no? Así es. Y entonces es necesario de que realmente se empiece a dar esta protección un poco más. De estar más atentos a las noticias falsas por parte de estas empresas de redes sociales, ¿no? Que vienen de cualquier lado, o sea, esto no es de solo de un lado, sí. ¿Verdad? Eso viene... Sí, justamente te ponía el ejemplo, lo hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, yo vengo y digo, no, la Tierra es plana y soy un terraplanista. Voy a un grupo de Facebook de conspiranoicos y les planteo todas mis incertidumbres y les digo, miren, por esto la Tierra es plana. Fácilmente consigo 100 personas que me sigan en ese pensamiento. Entonces, ¿qué hago? Le pago publicidad a Facebook para que Facebook venga y me consiga 1000 personas más que estén pensando de la misma manera de la mía y de las otras 100 personas. Y entonces fácilmente ya creas un movimiento. Un movimiento, exacto. Así es. Un movimiento. Fíjate que hay científicos que aseveran lo siguiente. Dicen que se debería de tener acceso a las redes sociales cuando alcancemos una madurez en torno al juicio con el que vamos a evaluar las cosas, y porque si no podemos ser víctimas no solo de la influencia, sino también podemos ser víctimas de lo que bien mencionabas, que es la dopamina. ¿Y qué genera el exceso de dopamina? Una adicción. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado cómo se manejan las redes, cómo manejamos nuestras redes sociales. Sí, y ahí vamos a otro ejemplo que se muestra en este documental que a mí me pareció increíble, por así decirlo, y es la parte donde nos damos cuenta de que un árbol vale más muerto que vivo, al igual que una ballena vale más muerta que viva. O sea, imagínate a qué punto estamos llegando. Y la gente está empezando a ser consciente de eso, pero también hay que darnos cuenta en nosotros, que nosotros somos el producto de esas redes sociales. O sea, nos venden a nosotros, a terceros, por así decirlo, venden nuestra atención que nosotros les damos, y entonces es ahí donde no está bien, porque entonces trabajan por tenernos ahí de adictos en esta parte de las redes sociales. Y también es una frase que dejan ahí muy muy remarcada, es el hecho de que solo hay 2 industrias en el mundo que le llaman usuarios a sus clientes, y esta es la industria de las drogas y la industria de la tecnología. Sí, es muy curiosa esa frase, porque tanto las drogas generan una adicción que es la que todos conocemos, ¿verdad? Y el problema es de que ya estamos llegando a un punto en donde esta sustancia no química, porque es algo intangible, una red social es algo intangible, está generando esta adicción. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionabas al principio, cada vez que damos refresh nos aparecerá algo nuevo. Y eso que inconscientemente, aunque ustedes no vengan y digan me siento feliz porque di refresh y me apareció algo nuevo, nuestro cerebro se programa y dice, hay algo nuevo, sí, y libera dopamina. Entonces eso es lo que hace, ¿no? Genera una dependencia
Sí, al estar... la red social. Al darle refresh y aceptar todas las recomendaciones que te dé, tanto YouTube, Facebook, Instagram, sí, Twitter. Y es que el gran problema aquí es de que estas redes sociales satisfacen las necesidades del humano, la interacción, por ejemplo. Sí, es ahí donde ya se va reduciendo esta parte de la interacción, por así decirlo, y se va dando solo la interacción con gente que piensa igual que vos, por así decirlo, que es de la misma manera, y ya no estás expuesto a esta otra parte de gente que piensa de una manera diferente y tu pensamiento crítico disminuye de gran manera, ¿no? Y lo que pasa es de que, ¿sabes a qué punto vamos a llegar? Que si vos no pensás como yo lo hago, yo no te quiero, sí, pero ni cerca. Así de sencillo. Esa es la verdad, gente. Y eso es lo que se da en muchas partes del mundo, de países de tercer mundo, por así decirlo. Nosotros también somos de tercer mundo, pero los que están todavía un poquito más abajo de nosotros, se da con estas tendencias de iniciar movimientos racistas, por ejemplo. Y entonces se ven incluso hasta masacres de racismo por medio de Facebook, por grupos de Facebook que se crearon, ¿no? Sí. Entonces, a lo que vamos es siempre, la herramienta no es mala, sino simplemente el modelo de negocio, y lo que se debe cambiar es eso, darle énfasis a eso. Y entonces, Jorge, yo creo que algunas recomendaciones que le podamos dar a la gente en torno a esto. Sí, una recomendación sería no dejarse llevar por el rebaño, no dejarse llevar por esos discursos que de alguna manera separan a la población, esas narrativas mal fundadas, ¿no? Sí, y que verifiquen las fuentes. Sí, que exacto. verifiquen las fuentes, que tengan pensamiento lógico y crítico y que al sigan, respecto, ¿no? Y que sigan a personas que piensen diferente que a sigan, ellos. sí, es como bien lo mencionan en el documental, es una forma de luchar contra estas mega empresas, ¿no? Bueno, no de luchar, sino que simplemente de volver a ser lo que nosotros tendríamos que ser, ¿no? De ser humanos con uso y capacidad de razonamiento, que es lo que se nos ha ido limitando a través de esto. Entonces yo creo que eso, porque no es fácil, ¿no? O sea, no todos van a cerrar sus redes sociales hoy en día, pero que vayan haciendo el ejercicio, ¿no? De andar disminuyendo las notificaciones, ¿no? Porque a través de las notificaciones es que también se trabaja este movimiento de las redes sociales, ¿no? Porque te aparece... tal persona le dio like a tu foto. Ajá. Entonces, y también, tal persona ha publicado después de tanto tiempo, ¿verdad? Entonces... Sí, así es. También ahí vamos viendo este tipo de interacción con el teléfono nuevamente. Pero yo creo que eso sería básicamente lo que podríamos dejar, ¿no? Sí, básicamente es despegarse un poco del teléfono, como bien lo decías, ¿no? De las redes, y no dejarse llevar por el rebaño. Como último punto quisiera recomendarles la película de Snowden, el documental del dilema de las redes sociales. Hay una película polaca que se llama Hater, es muy buena, que ahí se da cabalmente lo que vos mencionabas, que es el tribalismo. Y yo creo que con eso cerraríamos el programa de hoy. Sí, también Nada Secreto, donde también se menciona esta parte de Cambridge Analytica, si quieren profundizar más en este caso, que es sumamente increíble, se lo recomiendo. Entonces, creo que llegamos al final de este tercer episodio, ¿no, Jorge? Sí, así es. Recuerden seguirnos en Spotify, YouTube y en Instagram. En YouTube y en Spotify aparecemos como Ingenuos con Ingenio, y en Instagram aparecemos Ingenuos-Ingenio. Gracias, Eso es todo, gente.